Bueno, gloria al nombre del Señor. Algunos anuncios especiales que quiero que tomen nota acerca de ellos. El primer anuncio especial es que estamos de vacaciones en el Instituto Online, ¿verdad? En el Instituto Suriel. Estamos de vacaciones, pero el próximo curso que vamos a dar se llama Explorando la Torá. Así que todos están cordialísimamente invitados. Yo les voy a avisar cuando iniciamos para que participen de este nuevo curso. Vamos a tomar cinco martes para desarrollar este curso, ¿sí? Explorando la Torá. Inviten también a los que seguramente todavía no se conectan, inviten a los otros, vale la pena hacerlo. Todos los martes estamos trabajando desde las 6:30 hasta las 8 más o menos. El segundo anuncio que tengo es que siguen funcionando los grupos. Tenemos 3 grupos funcionando. Un grupo que funciona en casa de Viviana y Esteban, otro que funciona en casa de Sonia y Ate, y otro que funciona en casa de Janet. ¿Cómo? Hasta en la ausencia, exactamente, porque Janet no estuvo este viernes porque estaba viajando y el grupo funcionó perfectamente. Corolario, no la necesitamos. No, pero ella dejó todo organizado, no se preocupe. Dice que una torta espectacular. Oye, a propósito, pónganse de pie las señoras, las damas, las mujeres, pónganse de pie. Sí, eso, muy bien. Ustedes son unas privilegiadas. Tienen Día de la Mujer, tienen Mes de la Mujer, tienen Día de la Madre, tienen Mes de las Madres, mejor dicho, de todo. Felicitaciones. Gloria al nombre del Señor. El cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello. Si hay algún varón por ahí cerca, ponga su manito en el hombro de ellas, José, Pacho, ponga su manito. Padre, oramos por las mujeres de la iglesia, Señor. Cuánta alegría hay en nuestro corazón por sus vidas. Hoy las bendecimos, Señor. Bendecimos a cada esposa, bendecimos a cada novia, bendecimos a cada madre, a cada abuela. La bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que seas tú rodeándolas con un manto de justicia y de amor. Gracias por ellas, Señor. Gracias porque este día es la oportunidad para bendecirlas en tu nombre. Por eso lo hacemos, Señor. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. El segundo anuncio que tenía para darles entonces es que las personas que no se han todavía, ¿cómo se llama?, vinculado a un grupo, por favor, vincúlese a un grupo de los que ya están funcionando, de los 3 que ya están funcionando, o abra un grupo en su casa, como usted prefiera, como usted quiera. Pero yo voy a comenzar a mirar feo a todos los de la iglesia que no estén en un grupo, ¿sí? A ver si se animan. Porque digo y digo y digo y digo, pero no me paran bola. Eso es como si hablara yo al aire. No me paran bola y no hacen el más mínimo esfuerzo para vincularse a algún grupo. Si no le gusta de los 3 que están funcionando, pues habrá uno en su casa o con sus amigos, pero la idea es que todos nos vinculemos, digamos, con un grupo. La idea es que trabajemos a través de los grupos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, iglesia? Sí. Bueno, porque les digo, esta es la visión de la iglesia y esta es la visión para este año. Hey, si ustedes no me copian en la visión, realmente no vamos a funcionar bien. Porque si Dios me dio esa visión para que trabajáramos en el 2024, pero la iglesia no le cree al pastor, entonces créanme que no hay ninguna bendición. Entonces, con cariño les digo, vincúlense a un grupo o abran un grupo. Pero la idea es que estemos en un grupo. Esa es la idea. Ya llevamos 4 reuniones o 5. Ya llevamos 5 reuniones en los grupos y todavía
hay muchas familias de la iglesia que no los veo vinculados ni con interés de vincularse en un grupo. Así que por favor, copien, copien y hagan. ¿Ok? Muy bien. El siguiente anuncio tiene que ver con la Semana Santa. Vamos a hablar, desde ya vamos a hablar de la Semana Santa. La Semana Santa es, ¿qué fecha es exactamente? Bueno, la última semana de marzo. Sí, la última semana de marzo. Entonces, vamos a hacer una sola actividad durante la Semana Santa en la iglesia. Y la vamos a hacer el día viernes Santo, una sola actividad. Entonces la idea es que vamos a tomar los 2 domingos anterior y posterior, es decir, el domingo de Ramos y el domingo de Resurrección, como 2 reuniones especiales. Y en la Semana Santa vamos a hacer una actividad. Esa actividad que vamos a hacer le vamos a llamar Vigilia de Resurrección. No, pues no va a ser resurrección todavía, pero vamos a llamarle de alguna manera, o pónganle solamente vigilia, ¿sí? Y durante esa vigilia vamos a tratar el tema del sermón de las 7 palabras. Las últimas 7 palabras que Jesús dio en la cruz. Y vamos a predicar o hacer mini sermones, escuchen, mini sermones sobre cada una de esas palabras. Y las predicadoras o los predicadores de ese día serán las mujeres. ¿Me están escuchando? Las mujeres. Entonces necesito 7 predicadoras para que esa noche cada una predique un mini sermón sobre la palabra que yo le voy a entregar. ¿Sí? Yo les voy a entregar. Entonces, ahora hablan conmigo o le dicen a la pastora, las mujeres que están listas, necesito 7 para que desde ya se les entregue la palabra y ustedes comiencen, por supuesto, a listar el sermón porque de pronto necesitan muchísimo tiempo, no sé, dependiendo de lo que nos vayan a entregar. ¿Ok? Entonces, ya el viernes yo pienso que lo hagamos temprano. No sé si tipo 5 o 6 de la tarde. La idea es que estemos unas 3 horas, tengamos unas 3 horas de oración. 5. Entonces de 5 a 8, ¿está bien? Entonces de 5 a 8 para que salgan temprano por el transporte. De 5 a 8. Y vamos a tener todo. Entonces también le pido a Nando que nos ayude con la alabanza para ese día. Vamos a tener de todo. Vamos a organizar de pronto con las señoras un refrigerio para que tengamos también esa noche y desarrollemos el tema de las 7 palabras, las 7 palabras de Jesús en la cruz. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Muy bien, perfecto. Creo que esos son los anuncios. ¿Alguno más? Ninguno más. Muy bien. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Bien, ponga su manito en el corazón y pídale al Señor que el Señor ministre su corazón en esta hora. Que el Espíritu Santo de Dios tome su palabra y la traiga ahora a su corazón. Espíritu Santo precioso, nosotros nos disponemos para ti en esta hora. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú, Señor, nos guíes, nos enseñes, nos ministres. Tomes tu palabra, Señor, y la traigas a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, recibieron un mensajito que les pusimos esta mañana, un postercito sobre lo que vamos a estar desarrollando durante estos próximos 3 domingos. Domingo de marzo, exactamente. Los 3 domingos de marzo vamos a estar hablando específicamente sobre este tema que les acabamos de enviar allí. Y hoy yo quiero comenzar hablando, o más bien estableciendo como las bases
de lo que sería, digamos, esa unción profética o mensaje profético que básicamente todos debemos compartir. Y si tuviese que ponerle un título, un nombre a esto, sería algo así como posibilidades proféticas. Es decir, cómo Dios puede suplir y cómo Dios suple lo faltante, los vacíos, remueve los obstáculos, quita lo que hay en el camino para convertirte a ti en un líder para el Señor. Y voy a tomar entonces como modelo, voy a tomar la experiencia de un personaje del Antiguo Testamento llamado Josué. Díganlo conmigo, Josué. Voy a tomar la experiencia de Josué y con base en la experiencia de José voy a sacar algunas conclusiones, por lo menos 4 conclusiones. Así que les invito a que vengan conmigo a esta historia. Dios siempre, 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 Dios ha tomado hombres comunes y los ha convertido en hombres extraordinarios, tanto en la Escritura como en la historia de la iglesia. Dios tomó a un anciano casi de 80 años llamado Moisés y lo convirtió en un personaje, un pelao con fuerza para conducir a un pueblo durante 40 años en el desierto. Dios tomó a una mujer llamada Esther que no tenía sino apariencia física y la convirtió en una reina. Dios tomó a un hombre como Pablo lleno de enfermedades y lleno de problemas y con una mente absolutamente estrecha y lo convirtió en el mensajero de él para los gentiles. Y en la historia de la iglesia ha ocurrido igual. Dios ha tomado personas y las ha convertido en grandes personajes. Creo que es un error para nosotros o de nosotros suponer que la historia es el esfuerzo de los hombres y de las mujeres para hacer algo. Yo creo que la historia es básicamente el reconocimiento o el registro de la obra de Dios en la vida de las personas, en la manera como Dios obra en la vida de las personas. Es como la narración de cómo Dios usa a las personas, de cómo Dios toma personas comunes y las convierte en personas extraordinarias. Ahora la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué Dios usa a algunas personas para su obra y a otras no? Es como si Dios fuese selectivo, es como si Dios escogiera, es como si Dios tomara a unos y dejara a otros. Pero yo debo decirles hoy en esta mañana que Dios quiere usarnos a todos. Dios no tiene hijos preferidos. Dios quiere usarnos a todos. El asunto no depende de la capacidad de Dios para usarnos, sino el asunto depende de la disponibilidad que yo muestre para con Dios. El asunto depende de cuánto de lo mío yo quiero entregarle al Señor, de cuánto de mí yo quiero darle al Señor. El asunto es más de disposición entonces que de cualquier otra cosa. Por supuesto que tenemos que estar preparados. Si yo quiero que Dios me use en algo, pues entonces yo tengo que estar preparado para que Dios me use. Y yo tengo entonces que estar listo como los Boy Scouts para que Dios me tome y Dios me use específicamente en esa área. Yo creo que Dios es tan poderoso hoy como lo fue en el pasado. Yo creo que Dios hoy tiene tanta capacidad para usarnos a nosotros como usó a los personajes de la Escritura y de la historia. Yo creo que Dios está hoy con tantas ganas de bendecirnos y con tantas ganas de usarnos hoy como usó a la gente del pasado. Al fin y al cabo, Dios es el mismo, ¿verdad? Eso dice Hebreos 13. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Voy entonces con base en esta introducción, voy a tratar de mostrarles qué fue lo que hizo Dios con Josué. Porque
de un personaje oscuro, de un personaje sin brillo, de un personaje sin ninguna cualidades especiales. Dios lo convirtió en un líder que, imagínense, que tuvo la misión o el trabajo o la responsabilidad de repartir la tierra y de asignar los lugares donde se iban a establecer las diferentes tribus allá en la tierra prometida. Fue realmente un líder. Y si ustedes tienen allí su Biblia a mano, ábranla conmigo en el libro de Josué y leamos los 2 primeros versículos. Dice así en mi Biblia, que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pues claro, piensen por un momento en Josué. Había sido la primera referencia importante que nosotros recibimos de Josué, fue cuando fue un espía a la tierra prometida, recuerdan, junto con Caleb, por allá en Números, el capítulo 21. Y entonces él fue primero que todo un enviado, primero que todo fue un espía. Luego se convirtió en el sirviente o en el siervo del Señor, es decir, en un siervo de Moisés. Pero lo más seguro es que nunca aspiró convertirse en un siervo del Señor. Fue un enviado, cumplió con solvencia esa misión, luego se convirtió en un siervo del siervo, pero luego, ahora en esos versículos que acabo de decirles, acabo de leerle, Dios le dijo: es hora de que tú te levantes, porque tú vas a reemplazar a Moisés y tú te vas a convertir ahora en un siervo mío, en un siervo de Dios. Piensen por un momento en Josué. Josué, él, su papá, su abuelo, su tatarabuelo y toda su generación habían sido esclavos en Egipto. 430 años tuvieron ellos de esclavitud en Egipto. Es decir, que Josué nunca tuvo la posibilidad de ser libres. Nunca tuvo la posibilidad de la educación. Nunca tuvo la posibilidad de ser entrenado en algo distinto que hacer ladrillos. Sin embargo, Dios le da a Josué ahora una inmensa responsabilidad, como si él hubiese sido entrenado toda la vida para eso, para vivir en libertad, para tener educación, para tener liderazgo, para poder dirigir y guiar al pueblo que iba entrando a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que Dios vio en Josué? ¿Acaso vio alguna habilidad especial? ¿Acaso estaba abriendo una nueva puerta de oportunidad? ¿Acaso vio que el carácter de Josué servía para eso? Si ustedes revisan el primer capítulo de Josué, se darán cuenta que Josué era un joven miedoso, temeroso, pusilánime, de tal modo que en el capítulo 1, en 4 diferentes oportunidades, Dios le tiene que decir a Josué: hombre, pila, esfuérzate y sé valiente. Eso quiere decir que no lo era, que Dios tenía que estarle recordando todo el tiempo que tenía que esforzarse y ser valiente. Ahora, si Josué tenía toda esta cantidad de problemas, desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, ¿qué era lo que Dios estaba viendo entonces en Josué? La pura verdad es que Dios es como una especie de reciclador. No es muy común en Valledupar, pero en las ciudades grandes hay familias que son recicladoras y viven del reciclaje.
Viven de lo que todas las otras familias botan a la basura. Y ellos viven entre la basura. Y de la basura, de lo que no nos sirve a los demás, ellos viven porque sacan entonces el vidrio, sacan el plástico, sacan, bueno, toda esa, la chatarra, sacan todas esas cosas y de eso viven. Dios es como un tremendo reciclador porque saca de nosotros todo aquello que no sirve y lo convierte en algo valioso. Dios puede tomar hombres ordinarios, porque Josué era un hombre ordinario. Los personajes de la Biblia eran personas ordinarias, pero Dios los convirtió en seres extraordinarios. Y no fue tal vez por su habilidad o su capacidad, sino fue por la acción sobrenatural de Dios en su vida. Todos nosotros, todas las personas tienen virtudes, todas las personas tienen debilidades, todas las personas tienen éxitos, todas las personas tienen fracasos en la vida, pero Dios se encarga de que nada sea imposible para nosotros, para aquel que confía en el Señor. Todo es posible. Cuando Dios decide tomar a una persona, entonces Dios habilita a esa persona, prepara a esa persona, alista a esa persona para su plan maravilloso. Pero el fracaso definitivo nunca es una opción para Dios. ¿Hasta aquí están bien? 4 aspectos Dios tuvo que tratar en Josué. Dios tuvo que mirar que Josué tenía un pasado borrascoso, oscuro. Dios tuvo que ver cómo Josué era muy joven para esa encomienda. Dios también tuvo que ver cómo Josué se afectó por el pecado de otras personas, no por el propio. Y seguramente también Dios tuvo que calcular la pérdida de tiempo en el llamado que estaba haciendo para Josué. Porque si bien es cierto que desde el principio le dio una comisión y puso sus ojos en él, tuvo que esperar 40 años para poder recibir de parte del Señor la comisión definitiva. Todo esto para decirles lo siguiente: nosotros somos como Josué. Somos como Josué. Tenemos un pasado que nos atormenta. Pero Dios usó el pasado de Josué, no lo rechazó, no lo quitó, no lo apartó. Dios usó a Josué a pesar de su pasado. Revísenlo conmigo. Su papá se llamaba Nun y toda su generación habían nacido siendo esclavos. Es decir, sin derechos. No tuvieron derecho a la educación, no tuvieron derecho a la libertad, no tuvieron derecho a las posesiones, no tuvieron derecho al respeto, nada. El único consejo que Josué pudo recibir de parte de su padre fue: mi hijo, tenga una espalda fuerte, trabaje duro, no permita que los oficiales egipcios le den látigo por no hacer las cosas bien. Simplemente haga todo bien y obedezca a todo. Su más grande aspiración era no ser maltratado y no ser golpeado por los oficiales egipcios cuando estaban trabajando. Josué conocía entonces el sufrimiento. La vida de un esclavo debía ser una cosa tremenda, debía ser tediosa, dolorosa, además debía ser muy, muy breve. Eso lo podemos inferir desde Éxodo del capítulo 3. Recuerdan en el verso 7 cuando Dios dice, cuando va a llamar a Moisés al pueblo, Dios dice: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he visto cómo he oído el clamor de ellos y he visto cómo sufren. O sea que el trabajo de un esclavo era realmente de sufrimiento, de maltrato.
Seguramente que Josué había visto las injusticias de los egipcios sobre ellos. Seguramente que había visto cómo masacraban a los bebés, a los niños. Seguramente había pasado su adolescencia y su pubertad y su adolescencia. La había pasado allí sin esperanza, hasta cuando de adulto se convirtió en un esclavo. Hermanos, todos nosotros podemos tener historias del pasado, historias que nos afligen. Todos nosotros podemos tener un pasado terrible, un pasado que no trae bendición y que no nos habilita a vivir un presente exitoso. Pero créanme, Dios puede transformar el pasado de nuestras vidas. Dios puede cambiar eso. Dios puede transformar todo aquello que traemos y puede convertirlo en una preciosa realidad distinta. Pero además, Josué era muy joven y Dios usó también la juventud de Josué. Los israelitas, de alguna manera, todavía en la época de Jesús, reverenciaban a los ancianos, porque los ancianos eran considerados como los sabios de la sociedad, y a los sabios de la sociedad había que escucharles. Por eso desde Proverbios dice la Escritura: delante de las canas te inclinarás. Es decir, que los ancianos tenían puestos especiales de liderazgo, puestos especiales de consejería dentro del pueblo. Las posibilidades que se les revelaban a los jóvenes realmente, no, más bien, las revelaciones que se le hacían a los jóvenes difícilmente las creían. Cuando José revela el sueño que tenía, recuerdan, José era un muchacho, revela el sueño que tenía de su papá y sus hermanos, nadie le creyó. Cuando Samuel, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, comienza a revelar las cosas que Dios le ha dicho, nadie le cree, era un pelado. En Jeremías, en el capítulo 1, Jeremías dice: pero es que yo soy un peladito, yo soy un muchacho. David, nadie le paró bolas a David porque era un peladito que estaba por allá con una onda tirando piedra detrás de las ovejas. Es decir, los jóvenes no tenían ninguna credibilidad. Y uno de los problemas de Josué fue precisamente su juventud. Ahora, claro, Dios se las ingenia, inventa cosas para poder direccionar la vida de los jóvenes. ¿Y saben cómo se llama el plan de Dios para eso? Pastores, maestros, para poder direccionar la vida de los jóvenes, consejeros, mentores, padres que los puedan guiar. Y todos los personajes de la Biblia tuvieron un mentor. Todos. Samuel tuvo un Elí, Saúl tuvo un Samuel, Eliseo necesitó a un Elías, Josué necesitó a un Moisés, Silas necesitó a un Pablo, Pablo necesitó a un Bernabé. Todos los personajes de la Biblia necesitaron un mentor. Ahora bien, Dios usa a los candidatos que según nuestra referencia no están bien ranqueados, pero que tienen en su corazón disposición para estar con el Señor. Dios primero llama y luego prepara. No necesariamente usa a los que estén preparados, sino prepara a los que son llamados. Si tú obedeces el llamado del Señor, créeme, Dios va a preparar tu corazón para la tarea que te encomienda. Pero además de eso, Dios usó a Josué a pesar de los demás. Recuerden que cuando allá en Números fueron a la labor de espía durante 40 días a la tierra prometida. ¿Están conmigo?
es que se quedan tan fijamente mirando el teléfono que no sé si están leyendo o están jugando maquinita ahí. Leyendo que, póngame cuidado, no lea tanto, póngame cuidado. Porque menciona un texto, entonces se ponen a leer ese texto y ya no me paran bola. ¿Están aquí? Bueno, recuerden que cuando Josué fue a esa primera misión a la tierra prometida, fueron 12. Y todos, cada uno de ellos era príncipe de su tribu, escogido. Claro, 10 regresaron con aquel informe negativo, solo 2, él y Caleb, regresaron con un informe positivo. Lo que yo quiero decirles con esto es que a pesar de todas las cosas, Dios pudo haber escogido a otro. Pero por encima de todos los otros, Dios escogió justamente a Josué. El papá de Josué se llamaba Nun. Pero observen ustedes que Nun solamente aparece por allá en las genealogías que aparecen en el primer libro de Crónicas. Pero nunca más vuelve a aparecer Nun por acá. Es como si Nun ya no existiera cuando Josué comenzó a levantarse. Y también eso es importante, porque no dependió entonces de la influencia familiar, no dependió de la influencia de su núcleo familiar y de su tribu, sino fue precisamente la gracia del Señor sobre su vida. Y no importa si no tienes ninguna palanca. Y no importa si no tienes una familia que te respalde para brindarte un apoyo político o social. La gracia del Señor es suficiente para levantarte. La historia nos muestra que grandes hombres de Dios se levantaron solo por la gracia del Señor y no necesitaron absolutamente nada más, solamente la gracia del Señor. ¿Qué tuvieron que hacer esos grandes hombres? Obedecer al Señor a pesar de todo. Noé obedeció, Lot obedeció, Esther obedeció. Los grandes hombres de la Biblia simplemente obedecieron al Señor. Tuvieron el valor de confiar en el Señor aún a pesar de todas las cosas. Confiaron en Él y simplemente Dios los respaldó. Pero además de eso, Dios usó a Josué a pesar del tiempo perdido. Ustedes me dirán, ¿cómo así el tiempo? Miren, cuando ellos llegaron a la primera misión, pocas jornadas después que salieron a un lugar llamado Cades Barnea, y ellos fueron a hacer la labor de espionaje en la tierra prometida. Desde ese punto, desde ese momento, hasta cuando ellos ingresaron por el otro lado a la tierra prometida, pasaron 40 años. Ustedes me dirán, wow, pero entonces perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo. ¿Culpa de Josué? No, pero si él presentó un informe positivo. Él dijo que tomaran la tierra ya, ahora, junto con Caleb. Que era verdad que la tierra era difícil y que había esto y lo otro, pero que Dios se las había entregado, que la tomaran. Fue el pecado de nosotros lo que afectó el tiempo de Josué. Porque él tuvo que cargar con la culpa de otros que murmuraron y negaron, y por eso Dios los puso a vagar en el desierto. Y entonces se retrasó 40 años lo que Dios había pensado hacer con él. Ustedes se preguntarán, ¿eso fue tiempo perdido para Josué? No, ¿saben cómo lo aprovechó? Se le pegó y chupó rueda como los ciclistas, le chupó rueda a Moisés durante esos 40 años.
y aprendió de Moisés su paciencia, su liderazgo, su carácter, su manera de manejar los problemas, pero sobre todo aprendió de Moisés su dependencia del Señor. Y si ustedes toman la historia de Josué, se darán cuenta que en todos los momentos críticos de Moisés con Dios, siempre estuvo Josué. Porque todo el tiempo estuvo pendiente. 40 años que él sufrió junto con los culpables. Las consecuencias de la desobediencia de otros cayeron sobre él. Pero aprendió de la historia y aprovechó la historia. El desierto se convirtió en una universidad, se convirtió en una escuela para él. Y él decidió aprender esa lección. Josué entonces fue un personaje singular. No porque tuviese las condiciones naturales para hacerlo, sino porque Dios lo preparó. Y a pesar de su pasado, a pesar de su juventud, aún a pesar del liderazgo de los otros y aún a pesar del tiempo perdido, Dios lo convirtió en un líder. La pregunta del millón es, ¿tú quieres ser un líder para Dios? Porque se puede ser líder de distintas maneras. O tú compras el micrófono o tú esperas que Dios te llame. Puedes ser líder porque heredas un liderazgo o puedes ser líder porque te ganas el derecho de hablar a otros. El liderazgo es algo que depende del Señor que te abraza, pero que exige tu disponibilidad, tu disposición, tu compromiso. Y es posible que como Josué nosotros estemos navegando en unas aguas que son difíciles. Y es posible que la esclavitud o el tiempo de esclavitud, es decir, el tiempo que hemos pasado dependiendo de otro o que hemos pasado bajo la esclavitud o el liderazgo de faraones que han estado manejando nuestras vidas, nos afecten. Es posible que otros siempre hayan decidido por nosotros. Pero también es posible que el desierto, ese tiempo de desierto que significó fracaso para ellos, también nos afecte. A veces nosotros no podemos reaccionar frente a las circunstancias. Es decir, no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar la manera como nosotros reaccionamos frente a las circunstancias. 40 años para él fueron mucho tiempo, pero fue un tiempo de transición. A los 40 años comenzó la misión, pero tenía 80 años cuando llegaron a la tierra. Recuerdan que Caleb, que era contemporáneo con él, le dijo cuando fue a pedir la tierra que ya tenía 85 años. Había pasado el tiempo, pero también habían aprendido la lección. Se habían sometido a muchas pruebas, seguramente sin queja, sin oportunidades tampoco, porque no las veían, pero confiando en el Señor. Y finalmente caminaron con Dios o caminó con Dios. Y Dios los mantuvo, mantuvo su esperanza, mantuvo su ilusión. Al final de sus días, al final de sus días, pudo decir, ¿sabe qué? Cada uno hace lo que le dé la gana.
pero yo y mi casa vamos a seguir firmes en lo que siempre estuvimos, sirviendo al Señor. ¿Cuál es la enseñanza central de todo esto? Estamos realmente comenzando un camino de bendición. En ese camino de bendición queremos crecer. Queremos que Dios nos haga crecer interiormente, pero que también podamos crecer como colectivo. Ese camino que vamos a transitar en el 2024 va a depender mucho del Señor, pero también va a depender mucho de nosotros, en el sentido que va a depender de lo que nosotros hagamos o escojamos hacer. No será un asunto de suerte, será simplemente nuestra reacción o nuestra respuesta a el llamado particular de Dios en nuestras vidas. Lo que sí te digo hoy de parte del Señor es que Dios quiere que tú seas un líder. Dios quiere usar tu vida de manera significativa. Dios quiere convertirte en un Josué para que guíes a un pueblo hacia la tierra prometida. Y allá en la tierra prometida, tú puedas repartir la tierra que ellos van a tener con éxito. Por eso desde el capítulo 1, como un eco, tengo que decirte de parte del Señor: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quieres ser un líder para Dios? ¿Quieres disponer tu corazón para que Dios pueda tomar tu pasado, tus limitaciones, tu juventud? Dios pueda tomar cualquier obstáculo que eventualmente pueda haber en tu vida, incluido el tiempo, incluidos los pecados de otros, incluidos los pecados de tu familia, y pueda obviar todos esos obstáculos, removerlos, quitarlos y convertirte en un líder para el Señor. Dios está dispuesto. Depende de si tú aceptas o no el llamado y el desafío del Señor. Dependerá de ti. Ponte de pie conmigo y terminemos en un momento de oración. Voy a pedirte que inclines por un momento tu rostro. Cierra por un momento tus ojos. Y sé que hay un anhelo ferviente en tu corazón de que Dios te use. Es tiempo de entregarle a Dios tu pasado, tus experiencias negativas, tus fracasos anteriores. Es verdad que tal vez Dios te llamó en medio de la esclavitud y que todo el tiempo has estado siendo estorbado por tu pasado. ¿O es posible que sientas que eres demasiado joven, que no tienes mucho conocimiento, que la experiencia de los ancianos te abruma? ¿O es posible que pienses que otros tienen más méritos que tú?
Porque ya pasó el tiempo en que Dios pudo haberte usado. Cuando estabas más espiritual, cuando eras más joven, cuando tenías más fuerzas. Pero que ya ahora es tiempo perdido. Tal vez el pecado de otros, la desobediencia de otros te ha afectado. Es tiempo de decirle al Señor para este año 2024: quiero ser un líder para ti. Quiero ser un líder que lleve a tu pueblo a otros destinos, a otra tierra, a otros niveles. Entre las promesas que Dios le hizo a Josué, una de ellas es que siempre estaría con él. Y como estuvo con Moisés, también estarías con él. Su presencia estaría con él. Dios no te dejará caminar solo el 2024. Su presencia estará contigo. Solamente dile: quiero ser un líder para ti. Hoy te entrego mi vida. Espíritu Santo, te entrego mi vida para que restaures todo aquello que ha sido dañado, para que restaures mis convicciones, restaures mi fe, restaures las circunstancias. Gracias por agudizar mis oídos para escuchar tu voz llamándome. Y hoy te respondo: sí quiero ser un líder para ti. Gracias, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en esta hora por cada persona en este lugar que hoy te dice: quiero ser un líder. Quiero asumir con valor la responsabilidad que me encomiendas. Y quiero, Señor, cobijarme bajo la sombra de tus alas para poder guiar a tu pueblo, el pueblo que tú me das, los discípulos que me das, la gente que me das, las personas que me confías, llevarlas a niveles donde ellos puedan estar en su tierra, en la tierra prometida. Gracias, Señor. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús, en ese nombre poderoso, en ese nombre que es sobre todo nombre, como cantábamos hoy. En ese nombre poderoso tomo autoridad y bendigo sus vidas. Gracias porque no nos dejarás, porque no nos desampararás, porque estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Nosotros prometemos obedecerte. Guarda nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. 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 ¿Cuántos están aquí? ¿Siguen aquí? Aleluya. Señor les bendiga. Les dé una semana poderosa, una semana de victoria. Que en esta semana ustedes puedan experimentar el liderazgo de Dios sobre sus vidas
y la habilitación de Dios para que ustedes ejerzan liderazgo sobre otros. No se vaya a ir sin saludar a alguien, sin bendecir a alguna persona, y que la gracia del Señor repose sobre su vida en el nombre de Cristo.